Sí, ahora voy a hacer todos los anuncios. Bueno, estamos a punto de empezar. Antes de hacer la presentación, le damos la bienvenida, las buenas tardes a todos y a todas. Pero les queríamos pedir que, por favor, primero apaguen los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias. También queríamos avisar que las charlas se graban y se suben a la página de la asociación, o sea que va a estar disponible. Por ese motivo le vamos a pedir que nadie intente grabarla, porque lo que sucede es que cuando se está grabando y alguien pone grabar, se cortan las grabaciones y genera un problema. Así que por favor no las graben porque ya está siendo grabada. Por último, pedirles a toda la audiencia que si quieren poner su nombre y darse a conocer, lo pueden hacer, porque después cuando hacemos la discusión, las preguntas, sabemos quién es la persona que participa. La idea es que después que den su charla Viviana y Silvio, vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, pero para quienes quieran hacerlo a lo largo de la charla, lo pueden hacer en el chat, escribir las preguntas y comentarios, que después las vamos a leer y ordenadamente discutir al final de la charla. Bien, dicho esto, me parece, Matías, no me queda más nada por decir, ¿no? Solamente presentar. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de charlas virtuales de la Asociación Parasitológica Argentina, Parasitología en la Nube. Hoy tenemos el placer de presentar a dos colegas que nos van a hablar de una parasitosis que es recurrente y que es una de las que todo el mundo conoce porque es la que siempre sale en las noticias, por lo menos acá en nuestra zona es de lo más común que todos los años aparezcan casos y la gente más o menos tiene idea de esta parasitosis por la importancia que tiene. Así que bueno, hoy tenemos, como les decía, el placer de presentar a la doctora Viviana Randazzo, que es docente e investigadora del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia y de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, y al doctor Silvio Krivokapich, que es el coordinador del Laboratorio de Trichinella y Trichinelosis en el Departamento de Parasitología, en el ANLIS, doctor Carlos Malbrand. Muchas gracias a los dos por participar y por traernos sus saberes y sus experiencias y compartirlo con nosotros. Así que cuando quieran, podemos empezar. Bueno, gracias Juan. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes a todos por participar en esta charla. Yo deseo compartir en esta, sobre todo nuestros hallazgos y lo que significan esto, ¿no? Para entender la epidemiología de Trichinella y Trichinelosis en nuestro país. Antes que nada, voy a comenzar de una pequeña introducción de lo que es el ciclo de Trichinella. Es un ciclo sencillo, autoheteroxeno, es decir, que los dos comparten, funciona a modo de un hospedero intermediario y un hospedero definitivo, ya que aloja las formas adultas como definitivo, pero también el desarrollo de las larvas como intermediario. Inicialmente el ciclo se inicia con la ingestión de un tejido muscular infectado con larvas de Trichinella, que luego los jugos gástricos van a permitir liberar las larvas musculares a partir de ahí del tejido infectado. Luego, en el intestino, se van a desarrollar las formas adultas, machos y hembras, que es esto separado, que luego de la cópula, la hembra grávida, en el intestino va a comenzar a liberar las newborns o larvas recién nacidas, que a través del torrente circulatorio van a cazar todos los tejidos. Pero solamente se van a desarrollar en el tejido muscular esquelético, donde ahí van a completar su desarrollo en L1 madura, y a partir luego de la ingestión de un tejido infectado por otro hospedero, se reinicia el ciclo. Obviamente el hombre es un punto muerto en esto. Hablando de lo que es la trichinelosis en sí, es una enfermedad, ¿sí?, producida por el consumo
de carne porcina y productos, sobre todo y en especial, de productos derivados, de productos porcinos, ¿sí? Principalmente chacinados, ¿sí? Y dentro de estos embutidos, ¿sí? Son el principal problema, la principal fuente de infección de trichinela en nuestro país. Pero también no se limita en eso, sino de que también a través del consumo de animales silvestres. En nuestro país es muy común, dos animales principalmente de caza son como los jabalíes o los pumas, el puma con color, que es muy común en la caza seguida del consumo de estos animales. Por lo tanto, también representa un directo de infección. Si hablamos de lo que es el mantenimiento y la transmisión del parásito, a mí me gusta dividirlo en estos tres niveles, lo que es el ambiente, la cría y el consumo. Porque en el ambiente es donde el parásito se mantiene, ¿sí? Se mantiene en animales silvestres y también en animales sinantrópicos, como las ratas, como está acá indicado. Rato norbergicus, sobre todo, siempre fue indicada como la principal, señalada como la principal vía de infección, ¿sí? De conexión, ¿no? Puede ser el nexo entre lo que es el ciclo silvestre y los cerdos domésticos. Sin embargo, hay un estudio bastante esclarecedor que fue al inicio de los 2000 en Croacia, en dos localidades de Croacia, que en diferentes establecimientos pudieron ver un número bastante importante, un N bastante importante de ratas, pudieron ver que había muchos establecimientos que había cerdos infectados con ratas infectadas. Algunos sin ninguno de los infectados, pero pudieron ver que algunos establecimientos que estaban, y varios, ¿no? Que había cerdos infectados, no hallaron ratas infectadas. Por lo tanto, a estas ratas que estaban señaladas como victimarias, ¿no? Respecto a que podían llevar la infección hacia el cerdo, bueno, ahí concluyen que no es así. Yo, sin embargo, creo que eso depende también del contexto, ¿no? Como ya acá indico en este esquema, ven que existe una flecha hacia adentro y hacia afuera de lo que es el criadero con respecto al ambiente. Y en esto, claramente, depende de la situación, las ratas a veces sí pueden actuar llevando la infección al cerdo, pero también, ¿no es cierto?, pueden llevar la infección hacia el ciclo silvestre cuando, por ejemplo, se exponen las carcasas de los animales en las faenas domiciliarias. Por tanto, acá no es un problema de un animal cuadrúpedo, sino más que nada de un bípedo, ¿no? Del criador de cerdos, es que puede hacer esto de llevar la infección al criadero o de acercarla al ambiente donde permite la diseminación del parásito y que luego le vuelve en contra todo eso. Por eso el ambiente es tan importante. Sobre todo en los contextos de brote, ¿no? En el ambiente. Pero también no estaríamos hablando de esto si no consideramos lo otro, ¿no es cierto? Que esos productos, la carne de cerdo, productos porcinos, lleguen al hombre, ¿sí? Causan una infección humana. Y eso se da mayormente, o siempre, porque no están controladas esas carnes. No existe un control a través de la digestión artificial, que es la única técnica aconsejada para hacerlo y la que permite discriminar cerdos infectados de no infectados. Por lo tanto, bueno, acá se constituye un problema de salud pública. En esta técnica de digestión artificial, que es la que permite discriminar cerdos infectados, no es una técnica sencilla que en realidad imita las condiciones iniciales que yo decía al comenzar el ciclo, que permite una digestión in vitro, ¿no es cierto? A través de pepsina y ácido clorhídrico, que luego de liberar las larvas del músculo, estas pueden ser visualizadas en un microscopio y también pueden ser cuantificadas. Esto es muy importante en los contextos de brote, sobre todo, cuando nosotros, por ejemplo, en el MABRAN, no analizamos muestras de músculo para liberar las carnes a consumo, pero sí, en contexto de brote, analizamos el alimento sospechoso de haber originado el brote, y ahí esto nos da mucha información. O sea, a través de digestión artificial podemos comprobar que sea trichinela, pero también cuantificar, es decir, cuántas larvas tienen por gramo, y eso nos da una idea también de la magnitud del brote, ¿sí? Pero también se puede sacar otro tipo de información, como si están viables o no las larvas, ¿sí? Y si a veces si no están viables, también ver la morfología, porque nos da una idea, ¿no es cierto?, que pudo haber estado viable recientemente y haber ocasionado un brote. Por lo tanto, es una información bastante importante que da la digestión artificial en sí. Sin embargo, nosotros, además de realizar la cuantificación de las larvas y ver estas características que les mencionaba, también hacemos la identificación molecular a nivel especie, que le voy a hablar ahora a continuación y que es esta charla. Trichinela fue reportada en 56 países y
tiene una letalidad alrededor de 0.2%. Esto realmente es muy complicado por esta letalidad, porque acá, por ejemplo, hemos tenido en los últimos años muertes en contexto de brotes de triquinelosis, sin embargo, ningún médico, ¿no es cierto?, puede certificar que esa muerte es por triquinelosis, porque a veces se asigna a otras, o generalmente a otras enfermedades, por lo tanto, la letalidad en nuestro país está muy subestimada. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 19 brotes. Esto es el boletín epidemiológico, ¿no?, de la Dirección Nacional de Epidemiología, de los cuales esos 19 brotes hablamos de 337 casos. A veces, en uno solo de esos brotes, ¿sí?, nos llega la información que tiene esa cantidad de casos. Esto hay un subregistro que no es más, si ahora vemos, por ejemplo, el reporte, hoy me llegó el reporte epidemiológico de Córdoba, ¿no? En Córdoba, en este momento justo, hay un brote en El Tío, ¿sí?, que es el departamento de San Justo. Pero igualmente en los últimos meses también tuvimos brotes, ¿sí? En Río Cuarto, el mismo en capital de Córdoba. Acá en provincia de Buenos Aires, bueno, tuvimos muchísimos brotes. Tuvimos en Nelson, en Santa Fe, hace muy poquito también en General Roca, en Río Negro. Es decir, que esta información por ahí no llega al público en general, queda entre nosotros y a veces no se visibiliza realmente cuál es el problema de la triquinelosis en nuestro país. Pero antes, bueno, brevemente les voy a hacer una introducción de lo que son las especies de triquinela. La primera fue descrita en 1835 por Sir Richard Owen, pero luego en el 96 Rayleigh la tuvo que modificar, ¿no es cierto?, porque no pueden haber dos géneros con el mismo nombre. Por lo tanto, esta triquina, que se denominó, Owen la había denominado así, triquina spiralis, tuvo que modificarse como triquinela spiralis, la modificó Rayleigh. Por eso hoy en día, bueno, encontramos distintas denominaciones. Sería mencionarlas como triquinela, con que es el nombre de la especie, y triquinelosis, la enfermedad que deriva de ella. Sin embargo, la encontramos con todas estas denominaciones, a veces cuando le hacemos búsquedas, inclusive como googlear la información, a veces se dificulta porque uno tiene que ponerla en diferentes maneras para encontrar. Nosotros utilizamos una técnica que se llama identificación, Nested Multiplex PCR, para la identificación molecular a nivel de especies, pero sin embargo también la complementamos a veces con secuenciación de otras regiones de ADN mitocondrial y nuclear. Esto sobre todo cuando hallamos especies nuevas o distintas de triquinela espiralis, o cuando hacemos otros estudios como le voy a mostrar más adelante. Hasta el momento hay 13 miembros de triquinela. Nosotros describimos la especie Triquinela patagoniensis en el 2004 encontramos el primer hallazgo, en el 2008 hicimos la primera publicación, nada más con un estudio a nivel molecular, en 2012 ya la publicamos como a nivel especie, una descripción con una nueva especie, con patagoniensis, y hasta ahora, hasta marzo, fue la última especie de triquinela. Ahora en marzo se describió una nueva especie en el norte de Norteamérica, en Canadá, cerca de Yukon, que se llama chancharensis. Nada que ver con referencia, nosotros imaginamos una referencia porcina, sino que es a una montaña que hay en Yukon ahí. Bueno, por esto deriva el nombre que pusieron a esta nueva especie. Hasta el momento en nuestro país nosotros detectamos 4 especies de triquinela, así que tienen características muy interesantes que voy a pasar a describir ahora, y que bueno, estas son 4 especies que las publicamos ya en 4 revistas internacionales distintas, y que paso a comentar las diferentes características. Empezando a hablar por lo que es triquinela spiralis. Triquinela spiralis tiene una distribución cosmopolita, prácticamente está distribuida en todo el mundo, excepto en la Antártida, la encontramos en todos los continentes. Se encuentra en nuestro país, en Sudamérica, principalmente se encuentra, bueno, en nuestro país, se ha encontrado evidencia en distintos países de Sudamérica, pero principalmente en nuestro país y en Chile, se encuentran los mayores casos de, si no los únicos últimamente, de lo que son de triquinelosis humana, principalmente en nuestro país. Y eso se debe mucho al hábito, ¿no?, a la cultura de consumir chacinados y embutidos, sobre todo. Porque la mayoría de los brotes, los alimentos que nos llevan a la mayoría de los brotes son embutidos. Nosotros en nuestro país hemos encontrado, bueno, hemos identificado a nivel de especies en diferentes provincias, pero bueno, estos son los alimentos que pudimos identificar. Tenemos mucho más que no podemos llegar a identificar a veces por
estado de conservación que se mostraban las larvas. Y esto proviene mayormente de alimentos de brotes y algunos de focos porcinos, pero también hemos encontrado en animales silvestres. Y eso es lo que les comentaba al inicio, ¿no es cierto? La infección también se mantiene en estos animales silvestres y sinantrópicos, como las ratas. Hemos encontrado en jabalíes y en pumas, que son animales de caza, como les mencionaba, también pueden ocasionar una infección directa en el hombre, pero también hemos encontrado en armadillo, en gatos monteses y en ratas sinantrópicas. Y hace poquito hicimos una publicación con gente, bueno, lo que es el grupo de Mabel Grisic y la Facultad de Veterinaria, que ellos, bueno, hallaron un lobo marino en Caleta de los Loros, en Río Negro, y que, bueno, en esto podemos identificar que es Trichinella aspilaris. Esto es muy interesante también, porque no solamente estamos hablando de un problema que se puede mantener la infección en cerdos o en animales silvestres terrestres, sino también en marinos. Y el impacto acá que puede tener esto puede ser además ecológico, ¿sí? Nosotros sabemos que los lobos marinos, como viendo gráfica esta foto, ¿no? Una imagen a veces vale más que mil palabras, son presas de las orcas, ¿no? Imagínense que Trichinella aspilaris tiene una capacidad reproductiva muy importante en todos los mamíferos. Por lo tanto, es probable, ¿no es cierto?, que también tenga una efectividad importante en orcas, y si esta contraria infección de un lobo marino podría también provocar un sembramiento de estos animales. Entonces podría tener un impacto ecológico importante también, aparte de lo que es la sanidad animal y la salud pública. Trichinella aspilaris posee infectividad, como les decía, muy alta en su estrofa y también en ratas sinantrópicas. Sin embargo, las otras especies que les voy a mencionar más adelante tienen menos efectividad que esta en estos animales, ¿sí? Pero también hay características importantes. Pero por esto mismo, porque Trichinella aspilaris tiene Silvio, disculpa, pero se cortó el sonido de repente. No sé si se te tocó algo, se te abrió algo, pero se cortó. Sí, se dejó de escuchar bien cuando apareció esta última diapositiva, a partir de ese momento. A ver. Ahora, hola. A ver, ahí se te escuchaba. Yo ahora no escucho nada. No, no se escucha. Y no sé si no se fue, porque la presentación salió también, ¿no? Sí, salió la presentación. Sí, se cortó la presentación también, chicos. Sí, se cortó todo. No sé si Viviana, vos te estás comunicando con él. Le estoy mandando un mensajito. Dale, gracias.
Bueno, esperamos un cachito a ver si puede volver. Ya había tenido problemas en la conexión. Al principio. Sí, le mandé el mensaje, pero todavía no lo veo. A ver si está. Tal vez, no sé si tiene una continuidad con lo que está contándonos Silvio, pero si no, por ahí Viviana, vos podrías Sí, no tengo ningún problema. Si quiero, empezar con tu parte y avisarle a Silvio que mientras tanto comenzamos con esto. a ver. Me fijo si no. Ahí está. Ahí está Silvio. Lo que está es sin audio y sin. A ver, espera. Está silenciado. A ver, vamos a ponerle acá. Ah, ahí está, yo no lo veía. Sí, está ahí. A ver. Bueno, no sé. Sí, no. No, dice que no nos escucha. Ah, mirá vos. Bueno, indudablemente el problema entonces es algo que... Sale y entra. Bueno, Sí. pone ahí que sale y entra. Si querés, Juan, le damos un momentito y si no. Sí, esperemos un segundito y si no, empezamos con tu parte, Viviana, por No hay favor. problema. Esperemos que. Gracias. Mira, yo tenía miedo de tener problemas acá en Bahía. Pensé que por ahí. Pero no, vamos a ver. Vamos a cruzar los dedos. Sí, hoy ya al principio tuvo un problema, después se solucionó, no sé de qué dependerá. Bueno, esperamos ahí, a ver. Bueno, mientras tanto, les aviso a todos, había empezado a pasar el aviso recién. Como ustedes saben, nosotros tuvimos... Ahora, ¿Perdón? Silvio, ahí, sí, ahí te escuchamos. bien. No sé qué pasó. La verdad que no tiene. Ahora voy a empezar. Dale. Bueno, listo, después les paso el aviso. Viene con retraso el aviso. Al final, lo dejamos para el final. ¿Ven ahí o no? ¿Ven la presentación? No, No. va, yo no veo nada. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora me escuchan, bueno, reiniciamos. No sé qué pasó, la verdad no entiendo, porque ni estaba tocando nada, no sé. Dale, no hay problema, puede pasar. Ahí se ve bárbaro. Perfecto. No, les comentaba, bueno, que encontramos, creo que estaba por acá, ¿no? Habíamos terminado, de Pseudospiralis, que la encontramos en el 2013 en un criadero tanificado, pero a cielo abierto, en el Río Gallego. Y de 315 cerdos que analizaron, encontraron un solo cerdo infectado, ¿sí? Por extracción artificial, una carga larvaria enorme, realmente muy extraño esto, y fue Trichinella pseudospiralis. Esto fue realmente todo un hallazgo, porque fue el único aislamiento que encontramos en pseudospiralis, pero bueno, basta un botón para muestra, ¿no? Quiere decir que esto se encuentra en nuestro país. Pseudospiralis tiene una efectividad muy alta en lo que es, alta, digamos, en lo que es en ratas, ¿no? Similar a Spiralis, un poco más baja, y una efectividad no tan importante en sus estrofas. Por eso es tan llamativo la carga larvaria que contaba Pseudospiralis en estos cerdos. Pero además tiene otras características, ¿no? Que sobresalen de todas las especies de Trichinella, que es la única especie de Trichinella que puede infectar aves, ¿sí? Y además es no encapsulada. Es decir que alrededor del tejido, acá pueden ver dos imágenes, la de la derecha donde se ve una cápsula alrededor de la larva muscular, una cápsula de colágeno, y en la izquierda no, ¿sí? Que es pseudoespiral, y la de la izquierda la que no se puede divisar. Por eso en base a esto no se recomienda para nada lo que es la tequinoscopía, ¿sí? Que muchas veces se lo usa como alternativa, está totalmente desaconsejada porque debido a la carencia de cápsulas, ¿sí? No se puede identificar mucho, y sobre todo en bajas cargas, se puede divisar menos que lo que es una larva encapsulada.
Trichiniasis espilaris, debido a que se supone que debido a que infecta aves, tiene una distribución muy amplia, ¿sí?, a nivel mundial, y se distribuye o se distribuye hasta que nosotros encontramos este aislamiento en lo que es en la región neártica, hacia Norteamérica, en la región paleártica y en la australiana. Está muy estructurada esta especie y nosotros la encontramos ahora en Río Gallegos. Sin embargo, bueno, precisamente por eso, porque la encontramos, porque existen tres poblaciones, queríamos saber de dónde provino. Podría haber sido a través de una migración, no sé, aviar, que existe una ruta de migración aviar neártica neotropical, es decir, de Norteamérica hacia acá y viceversa, pero no existe una ruta que sea desde la región neotropical a la paleártica. En ese caso, si pues decía, si esta larva vino desde la región paleártica, había sido introducida por el hombre, ¿sí? Y si la región neártica había sido introducida naturalmente. Yo no les mencioné anteriormente en lo que es Spiralis, que se considera una especie introducida, debido a distintos estudios, pero uno muy bien hecho con ADN microsatélite y también de una región del genoma mitocondrial de diferentes aislamientos de Asia, Europa y América, donde, bueno, se concluye en ese trabajo que si bien el origen había sido asiático de Trichinella spiralis, bueno, acá en América había sido introducido por el hombre después de la colonización europea. Bueno, en este caso nosotros hicimos este estudio para ver si provino de la región paleártica o neártica, y lo hicimos con un segmento de ADN mitocondrial, SO1, y 2 nucleares, nos da mayor identidad, obviamente, con la región paleártica. Por lo tanto, habría tenido la misma suerte que Spiralis había sido introducida inadvertidamente en América a través de, bueno, de los cerdos, de la comercialización de los cerdos, de las ratas, de los mismos barcos, ¿cierto?, jabalíes. Por lo tanto, también sería una especie introducida. Bueno, luego también encontramos Trichinella britoi en un brote de las setas, también por única vez, ¿no? Este aislamiento por única vez, lo encontramos en un brote de unas decenas de personas, pero tres pudimos estudiarlas muy bien porque habían, tanto el laboratorio como la clínica, era característico de una infección por trichinela. De hecho, uno de ellos estuvo internado 4 días, y luego, después de haber sido tratado con endazol, todos se recuperaron. Pudimos acceder al alimento y a sangre para realizarles, bueno, serología. No obstante, solamente serología podemos ver una sola muestra y no más, porque se necesitan muestras seriadas, porque tiene un periodo de ventana bastante prolongado. Por lo tanto, la primera muestra fue negativa y no pudimos confirmarlo por serología. Pero el alimento que ellos habían consumido sí era un embutido, sí pudimos detectar que era la especie Trichinella britoi. Esta vez, y esto es más espectacular aunque Pseudospiralis, porque hasta el momento solamente Trichinella britoi estaba distribuida en lo que es Europa, prácticamente casi toda Europa, y lo que es la región norte occidental de África. Y entonces este hallazgo es el primero en América, de Trichinella britoi. Esta especie tiene también sus particularidades. En cerdo la infección es muy importante. Y de hecho, de los cerdos que se encuentran, de las infecciones porcinas que se encuentran por Trichinella, que se encuentran en Europa, ¿sí? La relación hay de Spiralis a britoi 2-1, ¿sí? 2 de Spiralis y 1 de britoi, pero es la segunda más importante en cuanto a infección porcina. En las ratas tiene efectividad menor, mucho menor que Spiralis, y menor inclusive que Pseudospiralis, pero sí presenta infección en ratas. También tiene una característica muy importante en cuanto a la frecuencia que se encuentra estas infecciones por britoi en carnívoros. En relación con Spiralis, acá se invierte la relación, porque por cada 8 carnívoros infectados por britoi hay 1 de Spiralis, ¿sí? Por lo tanto, en esto deberíamos considerar, ¿no es cierto?, que esta especie puede estar distribuida, también se puede mantener, sobre todo en carnívoros en nuestro país. Y que significa un riesgo importante para la infección porcina. Pero además, otra característica interesante de britoi es que es resistente al congelamiento. Se ha visto que en tejidos de lobo, ¿sí?, conservado a menos 20 grados centígrados, durante 6 meses las larvas continuaron viables e infectivas. Y esto también hay que, bueno, resaltarlo, porque a veces muchos cazadores envían muestras y demás y dicen, y bueno, total, si lo congelamos con esto desactivamos el parásito y ya lo podemos consumir tranquilo. Y no es así, porque inclusive tenemos una especie resistente al congelamiento que está circulando en el país. Bueno, y por último,
les voy a hablar de la distribución geográfica de Triquiniela patagoniense. Acá hablamos de distribución geográfica. Esto, como les mencioné anteriormente, es una especie que nosotros escribimos en el país, que el primer aislamiento recibimos en el 2004, de Trapalcor, Río Negro, pero después lo fuimos detectando en diferentes provincias. ¿Sí? Lo detectamos en Santa Cruz, bueno, acá estuve la ciudad de Calafate, en Córdoba y en Catamarca. En Calafate veo varios aislamientos de estos. Y que nos habla de la amplia distribución que tiene Puma Concord en nuestro país. Porque siempre, perdón, Triquiniela patagoniense en nuestro país, porque siempre la encontramos en Puma Concord, siempre, en todo el aislamiento. Y además, bueno, siempre fue un médico veterinario que nos alcanzó la muestra y siempre estuvo asociada a consumo humano o estuvo casi por ser consumida, ¿cierto? Por eso esto nos indica el riesgo, ¿no es cierto?, que tiene también infección directa en Triquiniela patagoniense debido a que infecta un animal de caza como Puma Concord. Nosotros cuando hicimos estudios en sus escrofas, en cerdos porcinos y en ratas, la infección es bajísima, prácticamente inexistente. Inclusive hace muy poco, junto con el grupo de SIG, nos hizo un estudio en que, bueno, que se publicó recientemente, también en jabalíes, que sospechamos que por ahí la infección podría ser mayor en jabalíes, como se pasó con espirales, ¿no?, que se hizo una experiencia experimental y demás, pero no fue así, fue tan baja como en cerdos domésticos. No obstante, en felinos sí se transmite, ¿no?, esta infección. Desconocemos el grado que se puede transmitir, siempre vimos una infección de baja y moderada, nunca una infección alta en felinos, pero se podría transmitir en animales autóctonos, sobre todo podría ser un reservorio más importante, inclusive que el Puma Concord, que nos estamos encontrando. Inclusive nosotros en el Calafate del 2008 pudimos, bueno, hubo un brote, digamos, fue una sospecha de brote, porque en realidad fueron 8 cazadores, ¿no?, que habían cazado un puma. Ese puma, bueno, en ese momento se estaba analizando ese alimento. Bueno, la doctora Saldía lo mandó a analizar. Cuando, bueno, le llegó la noticia que ya estaba, confirmaban que era positivo, bueno, ya los cazadores habían empezado a consumir recientemente ese puma. Ellos fueron tratados inmediatamente con albendazol, y bueno, sin embargo se hizo serología y se vio que uno de ellos se lo convirtió. En 3 se encontraron positivo por serología y uno de ellos se lo convirtió. Porque a veces, ¿no?, sobre todo en la endémica, bueno, los anticuerpos perduran durante muchos años, por lo tanto, esto se podría deber a una infección previa, ¿no es cierto?, al parásito. Pudimos, como se ve en la primera muestra, por ejemplo, la calle 3, que es negativa en la primera muestra, pero en la segunda muestra, la calle 3 es positiva, cuando se hizo con antígeno de Triquiniela spiralis dio seroconversión. Por lo tanto, diría, bueno, sí, estábamos en ese momento en una infección aguda, pero cuando lo hicimos con el antígeno receptor de Triquiniela patagoniensis, que lo hicimos en este caso porque era un trabajo de investigación, bueno, nos dio ya positivas de la primera muestra, por lo tanto acá no puede confirmarse la conversión. Pero sin embargo, esto nos arroja la sospecha de que puede ser una especie infectiva para el hombre. Nosotros hicimos un estudio, bueno, y esto se lo menciono para ir terminando, más profundo con esto, para ver si realmente se podría tratar de una especie autóctona. Hicimos estudios con marcadores moleculares, con distintos tipos de marcadores moleculares y todo el genoma mitocondrial, o prácticamente todo, y también estimamos el tipo de divergencia, ¿no?, a través del 18S. Y esto podemos ver, va a ser un árbol filogenético para ver las relaciones que existen entre las diferentes especies, y luego hicimos una reconstrucción biogeográfica con este dato, así, tomando los datos filogenéticos, los datos de distribución actual de las especies, y pudiendo emplear un método probabilístico, podemos reconocer, ¿no es cierto?, lo que es la historia geográfica ancestral, de lo que es de la distribución geográfica ancestral, de lo que es el parásito. Por ejemplo, en líneas, acá en las líneas oblicuas negras que vemos, representaría todas las especies encapsuladas, ¿sí? Y esta línea roja, una separación que había en una población en Sudamérica, que en este caso es la población ancestral de lo que es la patagoniensis, del resto de las formas encapsuladas, que habría ocurrido en el Plioceno, alrededor de 5 millones de años atrás. Alrededor de esa época también se formó el Istmo de Panamá, ¿sí?, que permitió el gran intercambio americano entre lo que es Norteamérica y Sudamérica y viceversa. Y se supone, según distintos autores, bueno, que hace
algunos 3 o 4 millones de años, incluso algunos hace 5 millones de años, suponen que ya habían iniciado el ingreso habían ingresado ya los primeros referidos a Sudamérica. En ese momento también coincide, ¿sí?, con fluctuaciones ambientales muy importantes en la Amazonia, que le asignan mucha separación de distintas especies, tanto de flora como de fauna. Por lo tanto, algunos de esos eventos climáticos también podrían haber contribuido a la separación de las poblaciones de patagoniense del resto. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Es que esto señalaría que Triquinella patagoniensis es una especie autóctona, a diferencia del resto. Yo me olvidé decirle de Britobi, pero bueno, obviamente por lo que les comenté es así. Es una especie también, se considera introducida, Britobi, porque hasta el momento solamente está distribuida en Europa y Norte de África. Por lo tanto, las 3 especies anteriores, Espiral y Britobi, y Zoospirali, serían introducidas y esta sería una especie autóctona. Esto también recibe apoyo de con este término, con este ejemplar que provino del Cerro del Plomo de Chile, en lo que es bueno, eran típicos estos que eran niños elegidos que luego se los ofrecían a los dioses en las ceremonias incas. Se suponía que ellos recibían una alimentación animal en ese momento. De hecho, este ejemplar, que fue datado en 500 años, se encontró en el tubo digestivo transafricano. Y bueno, y lo más interesante de esto que hace unos años se hizo un trabajo, versito arriba, en que a través de morfoquímica de fluorescencia indirecta se detectaron antígenos de Triquinella en una muestra muscular ejemplar. Nosotros tratamos de acceder también y para poder hacer la identificación molecular, pero bueno, después de diferentes tratativas y bueno, decidieron que no, porque por motivos de conservación no podía ser en este momento. Así que, pero bueno, es una evidencia más de lo que dice, si bien no sabemos que sea patagoniensis, si realmente lo que detectaron es Triquinella, no sabemos si es patagoniensis, pero hablaría que Triquinella es autóctona de nuestra región, pues tiene apoyo a eso. Y bueno, y para terminar, bueno, este es el grupo de trabajo, tanto que trabajamos en la parte de identificación molecular de distintos parásitos de Triquinella, como también el servicio de diagnóstico serológico, donde hacemos detección en humanos y en porcinos, con almacenamiento de tierra. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Hola? Sí, ahora va a continuar Viviana la presentación, así que no se vayan porque falta un pedacito más, que hoy la van a hacer en conjunto. Disculpa, Vivi, que con este lío se me pasó el tiempo. No, pero por favor, no te hagas problema. Lo mío igual es más corto para que la audiencia no se canse. Vamos a empezar. Ahí me decís si se ve. A ver. No, yo veo todo negro. Si querés, volvé, salí y volví a tratar. Bueno, todo entero. Voy a esperar que salga. Perfecto. Porque está todavía, yo voy a poner ahora acá, compartir, porque todavía está la pantalla ¿o no? Silvio, a ver si querés, si podés vos dejar de compartir. Bueno, perfecto, sí. Ahí dejo. Por eso era, claro. Ahí está, listo. A ver, ahora vamos a probar a ver cómo funciona esto. Compartir pantalla. Ventana de aplicación. Bueno, vamos a ver ahí. No, yo veo todo negro. Si Todavía querés. no aparece, ¿no? ¿Se comparte? Sí, no, está negra. Si volví a poner salir, o sea, salí y volví a ver si engancho otra vez. A veces tarda porque como que se traba. Compartir su pantalla. Ventana de aplicación, compartir. ¿Ahí? ¿No? No, tampoco. No. No, bueno, espera. ¿Tenés abierto, tu archivo, lo tenés abierto? Sí, está acá, lo tengo abierto. Pero si quieren lo que puedo hacer es, a ver,
Vamos a ver. Vamos a hacer así. Salgo un segundito y me vuelvo a conectar Dale, a ver. con todo. Salí de la plataforma. página, sí. Sí, como hicimos Sí. hoy. Sí, a ver. Es esto. Bien, ahora esperamos un cachito a ver si funciona. Ahí se ve bien, Viviana. Ahí se ve Viviana, sí. O estás muteada o no tenés sonido, Viviana. A ver. Estás muteada, Viviana. Bueno, ahora sí. Ahora ¿Se sí. ve pantalla completa? Ahí está, ¿Pantalla perfecto. completa? Ahí está. Sacá tu cámara. Perfecto. Bueno, A ver. entonces empezamos. Yo voy a hablar de... ¿Está bien? A ver, dale, sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? No, No. que posiblemente si apagás la cámara es mejor la conectividad, porque ahora estás proyectando una pequeña imagen tuya y Ah, no me di cuenta. Se ve que entre tanta... Ya vamos. Ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está, Perfecto. perfecto. Poné la presentación y arrancamos. Ahí empiezo, sí, no lo tengo. Bueno, triquinelosis en el sudoeste bonaerense. Después de escuchar a Silvio, nos toca abordar la situación de la triquinelosis en la provincia de Buenos Aires. Más precisamente en la región del sudoeste bonaerense, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que a pesar de la dispersión geográfica de esta zoonosis, la provincia de Buenos Aires específicamente sigue siendo aún hoy una de las regiones más afectadas y con más casos asociados a esta zoonosis. En los últimos 40 años, toda la región sanitaria 1, ¿sí? Que está ubicada justamente en el sudoeste bonaerense y que comprende algunos distritos, como es el caso de la ciudad de Bahía Blanca, donde cita la Universidad Nacional del Sur, pero también Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, y hacia el sur el partido de Villarino y de Patagones, han presentado en todos estos años importantes brotes que representaron muchas veces más del 50% del total de los casos a nivel provincia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta realidad fue el disparador para varios estudios y trabajos experimentales que llevamos a cabo en la Cátedra de Parasitología Clínica de la Universidad del Sur a lo largo de todos estos años, intentando de alguna manera comprender el cómo y el porqué de esta zoonosis, ¿sí? Tomando entonces la premisa del espacio, de este espacio de la APA, en donde decimos que en la naturaleza toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el parásito, paso a presentarles algunas cuestiones que tienen que ver con eso. La idea de nuestros trabajos experimentales fue abordar integralmente a la zoonosis, ¿sí? Cubriendo aspectos tan básicos y fundamentales como son los de la biología del parásito, pero también aspectos, y fundamentalmente por nuestro rol de bioquímicos, relacionados con el diagnóstico, ¿sí? Y la clínica y el posible tratamiento de esta parasitosis. Además, actualmente, además de profundizar todos estos eslabones, ¿sí? Que tienen que ver con la biología y la parasitosis, es decir, con el parásito y la parasitosis, estamos profundizando algunos conceptos y algunos estudios que tienen que ver con estudios epidemiológicos y de modelos de riesgo que
pudieran ser usados en nuestra región en particular y luego ser aplicados en general. Respecto al parásito y a los primeros estudios sobre morfología y fecundidad que se hicieron al comienzo de este abordaje integral, es importante destacar que la descripción morfológica de cualquier organismo, ¿sí?, o noxa biológica, es de suma importancia porque nos va a permitir comprender la biología, el ciclo de vida y, por supuesto, los efectos patogénicos que esa noxa tengan en el hospedador. A partir del aislamiento, ¿sí?, de la cepa de Trichinella en alimentos que estaban involucrados en un brote allá por los años, no sé, por el año 2000, 2001, se comenzaron entonces a realizar algunos estudios morfológicos y morfométricos. Lo que hicimos fue, al comienzo de la investigación y de todo lo que tenía que ver con los parámetros morfométricos y morfológicos del parásito, tipificar molecularmente la cepa. Esa cepa había sido aislada de un brote con algunas características comunes, muy particulares. El alimento había sido analizado y estaba a la venta, es decir, en un circuito comercial, no familiar. Se realizó la tipificación molecular de la cepa, no en Argentina, porque todavía ahí en fines del 99, 2000, no había técnicas moleculares afianzadas, por lo menos al alcance de un laboratorio como el nuestro, y entonces se envió la cepa al Instituto de la Sanidad en Italia y fue tipificada por el doctor Eduardo Pozio. Se concluyó que era una Trichinella spiralis, y a partir de ese estudio molecular se estudiaron parámetros morfométricos, caracteres morfológicos, se infestaron ratones con carne infectada por esta cepa, se determinaron parámetros de fecundidad, ¿sí?, fundamentalmente parámetros que tenían que ver con cuántos huevos por larva ponía cada hembra, cuál era el día de máxima larviposición, cuánto se podía extender dicha larviposición, determinar la implantación parasitaria, cuán efectiva era la infestación. Se pudo determinar el porcentaje de implantación parasitaria y cuestiones que tenían que ver con conocer de alguna manera cuáles eran las referencias naturales de esta zoonosis para luego poder establecer trabajos experimentales al respecto. Los resultados fueron interesantes. Ese modelo basal, a partir del cual se pudieron referenciar cambios, nos sirvió luego como un modelo disparador para probar ciertas sustancias naturales y específicamente probióticos, como lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que el inconveniente principal de este modelo biológico es principalmente el uso de animales de experimentación, ¿sí? Y este modelo suponía o supone un importante sacrificio animal. Es así como en estos últimos años, y gracias al aporte de algunos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, pudimos poner a prueba un método de cribado in vitro, ¿sí?, que ese modelo permite evaluar ciertas moléculas, ¿sí?, moléculas naturales o alguna otra producto antiparasitario, sin necesidad de utilizar significativamente a animales de laboratorio. Bueno, y en eso estamos. El modelo es sencillo de poner a punto. En este momento por ahí se encarecen un poco ciertos reactivos, como es el caso del MTT, pero es un método in vitro, ¿sí?, a partir de una sal de bromuro, y el ensayo se puede hacer en un laboratorio de mediana complejidad, y se basa fundamentalmente en la capacidad de cualquier célula que se encuentre viable para reducir sales solubles y convertirlas en productos insolubles, que luego van a ser solubilizados, ¿no?, y que van a dar un color, y ese color que se obtiene se cuantifica por espectrofotometría.
Ese color, que luego se cuantifica por espectrofotometría, nos da la pauta de cuántos números de helmintos vivos se encuentran presentes, ¿sí? Entonces podríamos ver la efectividad de productos. No solo nosotros hicimos las pruebas con antiparasitarios, ¿sí? Como el Bendazol y con el Albendazol, pero también por ahí esto es un disparador para probar productos naturales, ¿sí? O moléculas naturales que pudieran funcionar como antiparasitarios. Lo interesante de esto es que no solo nos sirve para trichinela, sino que esto puede ser de alguna manera utilizado para otros parásitos. Como les digo, es una práctica que no requiere demasiada complejidad para llevarla a cabo y los resultados son fiables. Bueno, pero volvemos entonces a los distintos ensayos que ya fueron probados, y esto fue un ensayo con probióticos, y determinar el efecto de ciertos probióticos en la infestación por trichinela, siempre en un modelo murino. Partimos de la premisa que indica que no existe un tratamiento totalmente efectivo y eficaz para la triquinelosis humana, ya que en general cuando se diagnostica en el humano ya transcurrió la fase intestinal de los parásitos, que sería justamente el momento ideal para evitar el ingreso de las larvas a nivel sistémico. Conociendo, por otro lado, la evidencia comprobada de la acción de ciertos probióticos frente a otro tipo de infecciones, frente a otros enteropatógenos, como es el caso de ciertas bacterias o virus, quisimos probar el efecto de estos probióticos en el modelo murino. Vamos a recordar que los probióticos son productos que contienen microorganismos viables, ¿sí? Que están en cantidades suficientes y que pueden estos alterar la biota en el intestino, ya sea porque se implantan o porque colonizan. Y ejercen efectos beneficiosos para el hospedador. Existen una serie de requerimientos a tener en cuenta para esos probióticos, ¿sí? No deben ser patógenos, se deben adherir y colonizar el tracto intestinal, deben ser resistentes a la acción de los jugos gástricos, y lo más importante, y por allí más particular, es que se les asigna un papel importante como moduladores de la respuesta inmune. Bueno, fue así que entonces hicimos experiencias, probamos cuál era el efecto de estos probióticos en la infestación por trichinela, y entonces se utilizaron también, seguíamos con el modelo en vivo, con los ratones Balcé, alimentándolos durante una semana, con una alimentación continua y cíclica de probióticos. Utilizamos 2 probióticos, una cepa TCC, un lactobacilo, y el kefir de leche, ¿sí? Que tenía componente fundamental a Lactobacillus plantarum. Se alimentaron diariamente, como les dije, al comienzo de las experiencias habíamos evaluado la microbiota intestinal, ¿sí? A través del recuento en materia fecal y la investigación, por un lado, de la biota, tomando como marcador Escherichia coli, y por otro lado, la inmunoglobulina A sérica. Me quiero apurar y por ahí me voy trabando. Avísenme si voy muy rápido, por favor. No quiero hacer perder tiempo. Bueno, y por otro lado, a los 7 días, bueno, bárbaro. A los 7 días hicimos otra vez la evaluación de la microbiota para ver si efectivamente los probióticos se habían implantado, y por otro lado, al día 8º los inoculamos con 500 larvas de trichinella spiralis. Pudimos entonces esperar 5 días, y el día 13 se sacrificaron los ratones y se hizo una determinación de la carga parasitaria, tanto en mucosa intestinal como en el contenido intestinal, para evaluar y comparar, a partir de esos datos basales que teníamos en el modelo biológico, qué pasaba con la penetración parasitaria, con la implantación, si había alguna modificación y si el probiótico tenía algún efecto sobre esta infección. Llamativamente lo que pudimos ver es que tanto en el contenido intestinal como en la mucosa intestinal había resultados que presentaban diferencias significativas con
el grupo control. No había diferencias significativas entre ambos probióticos, es decir, que la acción del probiótico era transversal tanto para el Lactobacillus casei, la cepa TCC, como para el kefir de leche. Y lo que sí vimos es que el recuento de parásitos en el contenido intestinal de los grupos tratamiento era mayor que lo que ocurría con el grupo control. Cuando evaluamos la mucosa intestinal, también vimos que justamente el recuento de parásitos era mucho menor en el caso de los grupos tratados respecto al grupo control, significativamente menor. Esto es que los probióticos habían impedido de alguna manera el ingreso de el parásito al interior, ¿sí?, del hospedador. Y respecto al porcentaje de penetración parasitaria, también era significativamente menor la penetración parasitaria en los casos de los ratoncitos tratados. Por otro lado, hicimos dosaje de inmunoglobulina sérica. Nos interesaba poder realizar investigación en mucosa, ¿sí?, con inmunoglobulina mucosa, pero bueno, por una cuestión de costos no se pudo realizar, eso nos queda pendiente, pero sí el aumento de la inmunoglobulina sérica. Eso in vivo. Lo que queríamos ver también era si, además de reducir la entrada, ¿sí?, y bloquear el ingreso de las larvas al interior a la fase sistémica, tenían algún efecto per se, los probióticos, sobre la estructura externa o sobre el parásito. Entonces hicimos incubaciones. Esto lo hicimos con la cepa TCC, ¿sí?, con el lactobacilo. Sometimos adultos a una incubación a 37 grados con una suspensión del lactobacilo, y lo que hicimos observaciones transcurrida 1, 2, 4, 5, hasta 7 horas. Lo que fuimos viendo es una modificación en la estructura externa del parásito que tenía que ver con un daño en la cubierta externa propio del enfrentamiento, ¿no?, o de la incubación con el probiótico. Es decir, que el probiótico no solo actuaba in vivo, impidiendo el ingreso del parásito, sino que también tiene algún efecto sobre el parásito en sí, ¿sí?, por bacteriocinas o por algún otro efecto que resulta de alguna manera perjudicial. Dentro de los estudios respecto entonces también a la capacidad y a la vitalidad y a la infectividad y adaptación de Trichinella, y en este caso de Trichinella spiralis, quisimos probar también efectos que ejercían distintas temperaturas sobre la vitalidad, fundamentalmente porque queríamos corroborar o de alguna manera replantearnos qué es lo que ocurría y qué es lo que estaba citado en la literatura. Lo hicimos por los métodos convencionales y también utilizamos la técnica de coloración con azul de metileno, aprovechando por ahí esta coloración que se utilizaba para la medición de la vitalidad de los protoespólices en hidatidosis. Luego quisimos ver también, investigamos la capacidad infectiva de estas larvas que estaban sometidas a esos tratamientos y cuánto es que estas larvas, la capacidad de supervivencia en la naturaleza. Se hicieron con larvas enquistadas y con larvas libres, se sometieron a distintas temperaturas, tratamientos térmicos bastante cruentos, ¿sí?, a menos 30, menos 20, luego a 4 grados dentro de la temperatura de refrigeración, a 20 grados, que era la temperatura ambiente que nosotros tomábamos como temperatura ambiente del laboratorio, y hicimos también calentamientos en baño termostatizado, controlado, entre 0 y 100 grados con exposiciones de 15 minutos. Luego se fueron observando, al principio diariamente y después de los 7 días, cada 10 días, para poder evaluar justamente la vitalidad o qué era lo que pasaba con estos tratamientos extremos. Y utilizando la técnica del azul de metileno, comparándola con los criterios de mortalidad habituales que tienen que ver con la ausencia de movimientos, la retracción de las estructuras internas
y la ruptura de la capa quitinosa, pudimos comprobar que efectivamente la técnica de azul de metileno en la coloración era una coloración útil, sencilla, que permitía que cuando las larvas estaban muertas, se observaba, además de la típica postura de coma, la retracción de las estructuras internas. ¿Sí? El azul de metileno resultó ser una herramienta simple, económica, y determinamos la verdadera cantidad de larvas vivas. Respecto a los enfrentamientos o a la exposición y a la vitalidad de las larvas de triquinela, lo que pudimos ver es que la muerte de los estadios larvales produjo alteraciones en la cubierta del parásito y entonces las modificaciones estructurales eran evidentes, ¿sí? Evidentes con el colorante y luego con la mortalidad que observábamos. ¿Sí? La mortalidad observada para todos los tratamientos en frío mostró un marcado aumento en función del tiempo. Es decir, a menos 30 grados, y tal como indica la literatura, el 99% prácticamente de las larvas murieron dentro de los muertos, la diseminación. Bueno, quisimos ver luego, hicimos algunas experiencias, y esa un poco más, esto fue el año pasado, muestras fijadas, procesadas y analizadas al microscopio electrónico. Ahí vimos entonces, constatamos qué era lo que pasaba con la cubierta. En cada uno de los tratamientos vimos que entonces esto se observaba fundamentalmente tanto en los tratamientos térmicos elevados como en aquellos que eran de excesivo freezer, ¿sí? A menos 30 y a menos 20. Se producía entonces la ruptura de la capa quitinosa. Ahora bien, ¿qué pasaba con la infectividad? ¿Qué pasa con el porcentaje bajo de larvas que sobrevivían, por ejemplo, luego de los 2 días? ¿Sí? El 2%, ¿qué pasaba? Entonces lo que hicimos fue exponer a tratamientos extremos también. En el caso de menos 30 lo dejamos por 5 días, a menos 20 por 20 días, luego 4 grados, y esto sí, de refrigeración 80 días, para 70 grados 15 minutos, 100 grados por 15 minutos, y ahí lo que hicimos fue a los 45 días de estos tratamientos se investigó la presencia de larvas enquistadas en los ratones. Lo que se vio es que las larvas fueron infectivas solo en aquellos tratamientos de refrigeración, ¿sí? Es decir, vuelvo un poco para atrás, es decir, 80 días en temperatura de heladera, ¿sí? Casi 200 días a temperatura 20 grados y los 15 minutos a temperatura de tratamiento con calor a 70 grados. No hubo infectividad, no hubo recuperación de larvas en los tratamientos de menos 30, de menos 20 y tampoco a 100 grados centígrados. Bueno, dijimos también que otro de los abordajes, y desde el rol como bioquímicos, ¿no?, tiene que ver con el diagnóstico de la triquinelosis. El diagnóstico, porque bueno, vamos a ver, y eso pasa en casi todo el país, que en la mayor parte de los casos, al principio, el paciente o no consulta o la parasitosis no es diagnosticada a tiempo. Quisimos ver cuál era la concordancia entre las pruebas inmunoserológicas que se utilizaban en el laboratorio, ¿sí? En un laboratorio de baja complejidad, en un laboratorio de mediana y uno de alta complejidad, en el diagnóstico de la triquinelosis humana. Y para eso estudiamos un brote, ¿sí?, de pacientes que habían estado expuestos justamente a Trichinella spiralis y asociamos infestación, edad, sexo, parámetros de laboratorio y signos clínicos durante la etapa aguda de la enfermedad. Lo que vimos es que cuesta pensar en triquinelosis, ¿sí? Por un lado, debido a la aparente inespecificidad y en algunos casos escasa importancia clínica de ciertos síntomas y signos, en ciertas ocasiones el diagnóstico se puede orientar erróneamente, ¿sí? Se puede orientar hacia una gastroenteritis o alguna otra patología, como ocurre en, no sé, un síndrome gripal. Como dijimos, la mayor parte de los casos el paciente no consulta al principio y la parasitosis entonces no es diagnosticada a tiempo. Y
a pesar de esa realidad epidemiológica, en general, cuando se produce algún tipo de brote o al comienzo de estos brotes o de estos eventos, hay fallas, ¿sí?, a nivel de comunicación o de diagnóstico precoz, no se sabe bien qué hacer, cómo hacer, ¿sí?, hay incertidumbres. Es importante tener en cuenta que el antecedente epidemiológico es uno de los datos más importantes para pensar en una triquinelosis. Y recordar que siempre el diagnóstico está basado en varios pilares fundamentales, ¿sí? El antecedente epidemiológico, como dijimos, ¿sí?, que es el consumo de algún alimento que pudiera estar potencialmente infectado. Y digo esto porque en nuestra región, ¿sí?, los casos son año a año, ¿sí? Tenemos todos los años y todos los años se hacen campañas y todos los años volvemos a presenciar gran cantidad de brotes que al principio o al comienzo del abordaje no son diagnosticados o bien como una conjuntivitis, como nos ha pasado, o bien por algún fenómeno alérgico, pero nunca se piensa en triquinelosis, ni siquiera el equipo de salud, ¿sí? Los signos y síntomas clínicos compatibles, el diagnóstico de laboratorio, ¿sí?, que dentro de la primera semana es inespecífico y tiene que ver con un aumento de eosinófilos, con el aumento de las enzimas musculares, ¿sí?, la CPK como marcador. Y luego, a partir de los 15 a 20 días, empezar con ya las pruebas inmunoserológicas. Y esto es importante conocerlo. Y es importante también que lo conozca el personal de salud, y es importante que lo conozca el médico, ¿sí?, que apenas comienza o se está en presencia de un brote incipiente, saber que no hay que pedirle una inmunoserología, ¿sí?, sino que hay que pedirle pruebas inespecíficas, como es el caso de la eosinofilia o la CPK, que van a marcar el inicio de la zoonosis. Porque muchas veces ha pasado también en el abordaje de esta parasitosis que piden una inmunoserología dentro de la semana, da negativa y entonces piensan, no, esto no es una triquinelosis. Así que es importante, hay algoritmos, pero muchas veces o fallamos nosotros, ¿sí?, al darlos a conocer, o bien no hay muchas fallas de comunicación, no siempre se recibe lo que uno quiere emitir, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar dos brotes que ocurrieron en nuestra región y fundamentalmente más que tuvieron que ver con Bahía Blanca y algunas localidades asociadas. Un brote se dio en el año 2015, ¿sí? El alimento involucrado eran cerdos de un criadero, ¿sí?, de un criadero clandestino, y el alimento era un chorizo seco, ¿sí? En este brote estuvieron expuestas 121 personas, y las personas que enfermaron, ¿sí?, fueron 64, ¿sí?, las que presentaron sintomatología compatible. La tipificación molecular indicó que la especie involucrada fue Trichinella spiralis. El 52% de los pacientes fueron de sexo masculino, el 48% femenino. La edad promedio, ¿sí?, fue de 34 años. El 53%, es decir, 64 personas, fueron sintomáticas y la mayor parte de ellas, el 55% de esos pacientes, presentaron manifestaciones extragastrointestinales, ¿sí? Esto es cefaleas, mialgias, fiebre y el edema bipalpebral, que es bastante característico de esta zoonosis, solo el 15% de los pacientes lo presentaron. A los 7 días de infestación, el 45% de los pacientes presentaron un 78% de eosinofilia absoluta y más de la mitad de esos pacientes tenían la CPK elevada. Es decir, que ya teníamos un indicio. Sin embargo, al principio no fueron tratados ni diagnosticados como triquinelosis. El 49% de estos pacientes presentaron anticuerpos, posteriormente anticuerpos específicos. Se diagnosticaron por inmunofluorescencia indirecta, que la inmunofluorescencia indirecta es un test inmunoserológico que tiene una gran correlatividad, una correlación con
tanto con el Western como con el ELISA, ¿sí? Lo que ocurre es que se necesita personal que esté acostumbrado, ¿sí? A realizarla, experimentado, ¿sí? En el diagnóstico. Pero bueno, el ELISA también es una buena técnica para el diagnóstico de triquinelosis. En este caso se hicieron inmunofluorescencias. Y el 68% recibió tratamiento antiparasitario después de los 15 días. 5 pacientes requirieron asistencia en terapia intensiva y un paciente falleció. El paciente tenía una enfermedad de base, era diabético tipo 1, tuvo complicaciones y falleció. Ahora bien, en el año 2018 hubo otro brote, ¿sí? Aquí en 3 cerdos de un criadero clandestino, en General Serri, que es una localidad que está, que pertenece al partido Bahía Blanca, y allí el alimento involucrado también fue chorizo seco. Aquí aproximadamente consumieron 60 personas y 38 enfermaron. El diagnóstico se realizó por el nexo epidemiológico, con el cuadro clínico compatible y la serología confirmatoria. ¿Sí? Esta serología fue confirmada por ELISA. 2 pacientes tuvieron complicaciones graves, ¿sí? Uno cardíaca y el otro neurológica, y tienen secuelas actuales. Esto fue publicado por los infectólogos del Hospital Municipal en ACEI. Y lo llamativo también, bueno, tanto en un brote como en el otro, pero en este fundamentalmente, la carga parasitaria del alimento era una carga parasitaria muy alta de Trichinella spiralis, 550 larvas por gramo. Entonces, es importante tener en cuenta estas cuestiones, porque de alguna manera nos indican dónde estamos parados y qué es lo que ocurre y por qué siempre nos ocurre lo mismo, ¿sí? Es como que estamos predestinados a repetir permanentemente las mismas cosas. Para poder evaluar, pensándolo desde otro lado, los posibles vínculos, ¿sí? Entre los problemas presentes en la cadena alimentaria, los riesgos para la salud humana. En este momento estamos trabajando transdisciplinariamente o interdisciplinariamente, ¿sí? Con veterinarios, con biólogos, con matemáticos, para elaborar un modelo de riesgo que de alguna manera permita afianzar aquellos puntos sobre los cuales implementar medidas de control, ¿sí? Para evitar casos humanos y para minimizar la dispersión en el ambiente. El abordaje fundamentalmente contempla modelos de simulación, ¿sí? Revisiones metodológicas de los protocolos, revisiones de los métodos de conservación, y para evaluar ese modelo lo que hacemos es usar datos obtenidos de brotes que se han presentado en los últimos 20 o 30 años en nuestra región, y la idea es comparar esos datos con datos de brotes ocurridos en otras partes de Argentina, por un lado, y del mundo, ¿sí? Ahora estamos abocados a la recopilación de los datos de esos brotes. En el modelo estimamos el riesgo de trichinela obteniéndolo de 5 probabilidades diferentes. Una es la probabilidad de que los cerdos provengan de granjas familiares. Otra es la probabilidad de que esos cerdos que provienen de granjas familiares estén infectados. Luego usamos una probabilidad que tiene que ver con que esos cerdos que están infectados y son de granja familiar sean faenados, ¿sí? Luego que esos cerdos sean destinados a chacinados para luego ser consumidos. Y por último, una probabilidad que tiene que ver con probabilidad de infección, ¿sí? O dosis-respuesta. Es decir, la respuesta en función de la dosis, la larva, es decir, la cantidad de larvas por gramo, por un lado, de alimento ingerido y por otro lado, de cargas parasitarias en los alimentos o los cerdos aislados o faenados. Entonces, hicimos evaluaciones cuantitativas del riesgo, ¿sí? En el sudoeste bonaerense. Estamos revisando, hicimos algunas revisiones metodológicas de los protocolos vigentes, y esto tiene que ver con la detección de trichinela. Por allí
en frigoríficos habilitados y pensarlo también en animales que tengan bajas cargas parasitarias y estudiar, por otro lado, el efecto de los distintos métodos de conservación para los productos cárnicos y la capacidad diagnóstica de trichinela. Ahora bien, este esfuerzo tiene que ser inevitablemente en conjunto, ¿sí? Entonces, porque si no, nunca vamos a cambiar esta realidad tan triste que no solo tenemos en nuestra región, sino como vemos, está amplificada y dispersa en todo nuestro país, ¿sí? Hay que afianzar aquellos puntos sobre los cuales implementar esas medidas de control para evitar, por un lado, los casos humanos y para minimizar la dispersión, ¿sí? del parásito en el ambiente. Esto es fundamentalmente mediante el cumplimiento de normas sanitarias, el control, la inspección de los animales susceptibles y fundamentalmente, y esto es una condición sine qua non, la responsabilidad social y la educación sanitaria o la educación al consumidor. Bueno, respecto a la educación sanitaria o la educación al consumidor, la misma representa fundamentalmente el principal eslabón, ¿sí? De todo esto. Sabemos que la información en general está disponible, pero no entendemos por qué falla. Porque cuando uno se pone a ver, encuentra tanto en las páginas del ministerio, encuentra en las páginas en SENASA, en los municipios, permanentemente folletos que indican qué cosas hay que hacer y qué cosas no, ¿sí? Entonces, a veces es como que no se termina de comprender cuál es la falla, qué es lo que nos pasa para estar siempre inmersos en la misma situación. Bueno, respecto a esto, y lo puse aquí en esta diapositiva, quería contarles que desde la Universidad del Sur y a partir de la convocatoria de un docente, ¿sí? Del Departamento de Agronomía de nuestra universidad, ¿sí? Un veterinario que además se desempeña en SENASA, empezamos hace 2 años a formar un grupo, ¿sí? Él es el director y bueno, nos convocó y nos sumamos, tanto estudiantes como docentes de los distintos departamentos de la universidad. Y este voluntariado universitario se ocupa justamente de explicarle a los más chiquitos, ¿sí? A los chiquitos de escuelas primarias, de Bahía Blanca, la zona céntrica, pero también la zona periurbana, ¿sí? A distintas, se hizo un convenio con la Dirección General de Escuelas, temas relacionados con la zoonosis. Y ahí se aborda el síndrome urémico hemolítico y la triquinelosis, ¿sí? Consideramos que es una buena herramienta de control. Vamos a ver si las próximas generaciones por ahí pueden hacer algo al respecto y cambiar esta realidad, ¿no? en la que estamos inmersos. Y entonces, para ir culminando, no sé, todo esto me lleva a pensar, ¿sí? Que desde la momia del Cerro del Plomo, ese niñito inca de 9 años, ¿sí? En los años 1500 después de Cristo, ¿sí? Hasta las populares carneadas familiares, ¿sí? Estos verdaderos hitos culturales, desde el cerdo doméstico hasta los animales silvestres, como contaba Silvio, no solo el jabalí, los felinos, las aves. La presencia de trichinela es transversal a todo. Sigue ahí y considero que está en cada uno de nosotros colaborar y concientizar para poder reducir y controlar su circulación comunitaria. Y bueno, llegamos al fin, vieron que no fue tan largo. Agradecer a la APA por la invitación, agradecer a cada uno de los que están, a ustedes por escuchar y a cada uno de los que están presentes en esas fotografías, ¿sí? Que quise sumar, porque, bueno, cada uno de ellos que aparecen allí han colaborado para que podamos hoy estar mostrando estos resultados. Y bueno, y gracias Silvio también por sumarse a la charla de hoy. Bueno, y ahora salgo, así no los canso más.
Bueno, muchas gracias, Viviana y Silvio también. Hay un montón de preguntas y consultas que voy a pasar a leer. También hay un montón de felicitaciones y agradecimientos. Después les pasamos el chat para que los puedan ver todos. Pero empiezo entonces a transmitirles las preguntas que fueron haciendo en el chat la audiencia. Para Silvio primero, porque fue quien habló primero, Leandro Lucci pregunta, ¿en qué animal hallaron la última especie de triquinela descripta? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Hola. Sí, bueno, de la última especie no spiralis que hallamos, en realidad fue un cerdo, así como le decía, el cerdo spiralis. Pero en cuanto a animales silvestres, de los últimos, bueno, fueron Puma concolo, que fueron donde encontramos el triquinela patagoniense. Bien. Bueno, y Gustavo Montali te pregunta, bueno, dice que es muy buena la charla, si podés comentar cuál es la tasa de casos humanos en Argentina. La tasa. Bueno, nosotros hace unos años, varios años, hemos analizado, era muy variable, creo que era en Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, en ese momento más complicada, era muy variable, en diferentes años, variaba creo que de 1 a 25, muy variable, cada 100.000 habitantes. Pero en realidad es muy mentirosa porque la cantidad de casos registrados oficialmente son mentirosos. Nosotros a veces tenemos brotes que sabemos que los implicados, en algunos casos, como ha pasado en Chacomús, pueden ser hasta 1000. Sin embargo, los notificados, es decir, muchas veces que son los que llegan para hacer el análisis serológico, los que realmente se pueden comprobar por serología, son muy pocos. A veces representan el 10% o menos de lo que nosotros sabemos que realmente se identifican. Entonces, las tasas. De hecho, ahora yo les mostré una diapo donde estaba en Córdoba, ahora los brotes que está ocurriendo ahora en el Tío, pero había una localidad, creo que era Santa María, que había un solo caso. Es imposible. Imagínense que triquinelosis no puede haber un caso porque nadie va a faenar un cerdo, se lo va a comer completo. O sea que ya eso está evidenciando que hay un subregistro enorme. Por eso las tasas es como que, no sé, no, habiendo números que no son confiables, no creo que nos puedan decir mucho. Bien, bueno, muchas gracias. Daniel Tanzola pregunta comenta que con 55 países con presencia de triquinela, si no considerás que hay muy poca información o si hay una cuestión subclínica, por ejemplo en África o Australia donde prácticamente no hay casos. No, bueno, sí, obviamente en Argentina, sí, nosotros acá tenemos un problema grave, ¿no? En cuanto a que, se desconoce por completo, ¿no es cierto? Pero a nivel poblacional, a mí me ocurrió hace muy poco, el año pasado, sí, fue un colegio agrario en Malbrán, donde le dimos un par de charlas a todos los años, y un colegio agrario de acá de la provincia de Buenos Aires que desconocía, ¿sí? Era la triquinelosis, la triquinosis, desconocía por completo, salvo uno de ellos, que un tío resultó infectado. Todo el resto lo desconocía por completo. Hay un grado de desconocimiento muy grande en el país. Y en el mundo, bueno, en cada lado distinto. Por ejemplo, en Europa occidental, uno de los mayores problemas, en España sobre todo, no por el consumo de jabalíes, pero en animales silvestres se ve que está circulando. En Europa Oriental, bueno, tenemos más casos, pero en África también hay casos. Por ahí nos resulta menos evidente. En África, sobre todo el factor, uno de los agentes biológicos más importantes es Triquinella zimbabuensis, sea por el consumo de carne de cocodrilo. ¿Sí? Dos especies encapsuladas, que son zimbabuensis y papoy, además de infectarse de poder infectar a mamíferos, también infectan a reptiles, como cocodrilos, y en esos son una fuente de infección bastante importante. En el resto de los países, bueno, esas son revisiones que se hacen y que se hicieron, porque es un trabajo bastante activo, ¿no? En cuanto a establecer ese número de 55 países. Pero nosotros, lamentablemente, tenemos realmente el triste mérito de ser uno de los países, ¿no?, de mayor casos humanos en el mundo actualmente. Bien.
Bueno, muchas gracias. Matías Merlo pregunta, ¿cuáles son los síntomas en humanos de esta enfermedad? Bueno, los síntomas en humanos son muy variables, pero bueno, eso en cuanto en el momento de la infección aguda, de la fase aguda de la infección, se pueden presentar, síntomas como fiebre, mialgias y dolores musculares generalizados, y bien se contrae la infección a las 48, 72 horas, puede presentar una diarrea. Muchos pacientes se olvidan de esto, es insignificante, en el 50% de los casos pasa esto, y bueno, después hay siendo bien claros como los edemas pasteurales bilaterales que ocurren, también puede ocurrir el rash cutáneo, ¿sí? Y bueno, y también hemorragias iguales debajo de las uñas que también se pueden evidenciar ciertos síntomas. Pero siempre lo más importante es que, bueno, el médico esté atento no solamente a los síntomas, sino también a la epidemiología se puede haber consumido o no recientemente, ¿no?, cama de cerdo. Porque generalmente esto a veces se nos confunde porque las facturas de campo se elaboran en invierno, ¿sí? Y es la época también de mayores casos de influenza, de la gripe. Y tiene muchos síntomas en comunes con la gripe, a veces se lo puede llegar a confundir, con la época del año, pero sí sobre todo de lo que es la fiebre y lo que es los dolores musculares generalizados. Hoy en día, encima que tenemos el coronavirus, por ahí no, algunos casos podrían haber pasado. Claro. Y por otro lado, si uno recuerda las tres fases del parásito, ¿sí? La fase intestinal, que ahí se va a corresponder al principio con alguna manifestación gastrointestinal, la diarrea, y luego pasado 4 o 5 días empieza entonces con el fenómeno toxialérgico. Bien. Bueno, Elsa pregunta si las muestras llegan al laboratorio por alguna denuncia. ¿Cómo le llegan a ustedes las muestras? ¿Querés responder vos primero? ¿O respondo yo? ¿Hola? Hola, sí. No, respondo yo. En nuestro caso, las muestras nos llegan principalmente por los brotes, ¿sí? Cuando ocurre un brote, primero lo que llegan son las muestras de suelo, ¿sí?, para analizar a los pacientes, ya están implicados, y después nosotros generalmente vamos detrás del alimento. El alimento, como yo les comentaba al inicio, tiene mucha información. Es muy importante, no solamente para poder confirmar realmente que ese alimento está infectado con trichinela, y es una información importante para el médico tratante, sino también para poder saber si la magnitud del brote, si la carga larvaria es alta y si tiene, aparte si están móviles, si están viables, nos puede sugerir, ¿no?, que podría tener un alcance bastante grande. Entonces, a nosotros, en nuestro caso, mayormente es por los alimentos provenientes de brotes, pero también nos acercan muestras los cazadores, muchas veces, y también distintos, como te mostré con patagonienses, muchos veterinarios del país también nos acercan muestras de animales silvestres para ser monetizados. Bueno, muchas gracias. Ahora hay algunas preguntas para Viviana. Aprovecho yo a hacerte una, Silvio, antes. Sí. ¿Cómo sospechan que se contagian los lobos marinos de trichinela que comen peces, básicamente? Sí, mira, yo una vez ahí mismo, en Caleta de los Ñoros, un tiempito antes de encontrar este lobo marino, estaba observando eso en una lobería que había visto. Y la verdad, cuando uno ve esas imágenes, ¿sí?, lo que pasa es que en esa lobería estaba rodeado de una especie de basural, ¿sí?, donde era una serie de desperdicios que la gente va tirando, pero también muchas cosas que la gente tira al mar y después el mar lo devuelve a la costa. ¿Sí? Cuando uno ve ese panorama, se puede explicar cómo suceden las cosas, ¿no?, cómo se desperdicia, cómo se puede infectar un globo marino a través de esto. Muchas veces, otra vez por casualidad. A veces hay imágenes, inclusive ponen en Google, que son terribles, y estudios que en estómagos de lobos marinos han encontrado cualquier cantidad de cosas, inclusive objetos de plástico, metálico, lo que sea. O sea que por ahí sufra la suerte, ¿no?, de lo que pasan en infecciones porcinas, ¿sí? Realmente el mal manejo del hombre de los desperdicios, como llega a infectar a lobos. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Viviana Natalia Siosia dice que no escuchó si comentaste cómo se evaluaba la microbiota en los ratones y si es por MF. Perdón, pero yo no tengo Sí, idea. en materia fecal. Sí, sí. La microbiota lo que hicimos fue el recuento de Escherichia coli como marcador al comienzo de la infestación y luego de la implantación se volvió a hacer la detección para ver si justamente el probiótico había barrido, ¿sí?, la implantación a la microbiota normal. Pero sí, se hizo en materia fecal, en contenido intestinal, en realidad, de los ratones. Sí. Bien, Eliana Riva pregunta si estudiaron los efectos de los probióticos sobre el estadio de LRN. De larva recién nacida, no. Lo hicimos directamente cuando en el contenido intestinal y en la entrada, ¿sí?, en la fase intestinal. Gustavo Montali pregunta si pudieron evaluar cuánto tiempo dura la larviposición y cómo son los impulsos en el tiempo y cuál es el promedio de larvas hijas nacidas por hembra. Sí, para el modelo murino, en ese modelo biológico, la larviposición fue a partir del día 5 post-infestación hasta el día 10, ¿sí? Eso fue la larviposición. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo son los impulsos en el tiempo? En el tiempo, bueno, sí, y aproximadamente en el día 5, que fue el día máximo, entre el día 5 y el día 6, que eran los días máximos de larviposición, el número de larvas era entre 147, es decir, era un promedio entre 147 y 200 larvas por hembra. Y había alguna cosa más. Sí, bueno, ¿cuál era el promedio de larvas hijas por hembra? Y Gustavo también pregunta si se puede, si se pueden comentar las causas de las complicaciones cardíacas y neurológicas que mencionaste. Sí. En estos dos casos que les comentaba y que ocurrieron a partir del brote del año 2018, ambos pacientes tenían características puntuales, ¿sí? Ambos eran pacientes enolistas, uno de ellos era obeso, los dos, cuando consultan, comienzan primero con sintomatología gastrointestinal y citan que hace 24 horas, cuando se les hace la anamnesis, habían consumido chorizos que les había regalado un vecino. Y que me preguntaba cuáles eran las causas. Bueno, uno siente si quiere después le paso el trabajo, debilidad, ¿sí?, en el cuerpo derecho, y luego tiene un infarto de miocardio, se le hace el diagnóstico y se enlaza y se asocia perfectamente con triquinela, y en el otro caso fue compromiso neurológico únicamente. A ver si le puedo compartir el trabajo que hicieron los infectólogos de aquí del Hospital Municipal. Perfecto, bueno, que después se ponen en contacto entonces para que le envíen el trabajo. Celina Dillani pregunta, o dice, cuando hubo brotes por criaderos clandestinos, ¿cómo llegan al número de animales infectados? Si es a partir de los productos. Y en general sí, no sé si esa pregunta va para mí o para Silvio, pero bueno, en nuestro caso es a partir de los productos, ¿sí? Los brotes en general se dan a partir del producto, ¿no? Porque los pacientes comienzan a consultar y bueno, se empieza a asociar y aparece el nexo epidemiológico en general. Pero no, en nuestro caso... acá, bueno, antes de seguir con los siguientes... No, quería aportar algo nada más a esa pregunta, que en nuestro caso, además de, como dice Viviana, también nos llegan a través de los brotes, sino también como tenemos programas de saneamiento de piara con serología, a veces discriminamos cerdos infectados o no infectados, y muchos criaderos de esto, a pesar de ser clandestinos y demás, uno trata de hacer un acompañamiento dentro de un programa y a veces lo detectamos también de esa manera, con serología. Serología seguida después de digestión artificial. Claro. Gustavo, que había hecho el comentario anterior, vuelve acá a repreguntar si la larva se enquista en el sistema nervioso central y en el corazón,
por lo de las complicaciones cardíacas y neurológicas. No se enquista, no llega a enquistarse. El problema, hubo un artículo hace unos años, ¿sí? de italiano, de Fabrizio Bruggi, ¿no? Que es muy interesante, que se llamó neurotriquinelosis, ¿sí? Claro. Los mecanismos que suceden, por cómo puede afectar el sistema nervioso central, inclusive al corazón, al pulmón y al hígado, se da sobre todo cuando actúa el sistema inmunológico en las larvas recién nacidas, larvas newborn circulantes, ¿sí? También por la activación de los eosinófilos, ¿sí? Ustedes liberan sustancias neurotóxicas y eso también puede provocar neurológicos a través de eso, pero sería mayormente hasta la destrucción de estas larvas del sistema inmunológico que nos podrían dar estas complicaciones. También las larvas recién nacidas no pueden desarrollarse en el tejido cardíaco, pero sí lo atraviesan, y por ahí también algunos podría ser por eso también efectos cardiológicos. Bien, bueno, muchas gracias. Ludmila López Arias dice, ¿qué tipo de controles se realizan en los animales para faena? ¿Qué tipos, perdón? De controles se hacen en animales de faena. Digestión artificial. Eso no indicado y es la única técnica indicada para discriminar animales infectados de sanos es la digestión artificial. Preferentemente de músculo de diafragma. Bien. Bueno, Gustavo Montale vuelve a hacer un comentario, un aporte más. Dice que en la provincia de Buenos Aires hay un promedio de 12 a 15 brotes por año. Es decir, que son 12 o 15 cerdos los que no fueron detectados oportunamente y que en la provincia se faenan 6 millones de cerdos anuales. 1,5 millones de producción local. No sé de dónde, a qué producción local, de qué localidad. Bueno, es solo un comentario. Judith Betancourt, bueno, felicita por la charla, dice que es de Corrientes Capital, y quería saber qué opinan de las granjas de cerdo que se prevén implementar en Chaco y en Corrientes. No sé, de las chacras de cerdo que se están implementando ahora, que se referirá a ella, no sé bien. Sí. Yo creo que, sinceramente, con lo que nosotros venimos encontrando, las especies que detectamos y lo que comenté en mi charla, creo que deberíamos tener en cuenta estos datos. Muchas veces no tenemos cómo llegar más que a charlas de este tipo, bueno, ahora que hacemos como virtual o en los congresos, pero queda por ahí esta información entre nosotros. No hay manera de llegar a la población general ni a veces tampoco a los productores de cerdo. En este momento sabemos que, por ejemplo, hay una gran demanda, estamos en un momento muy particular porque hay una gran demanda de China, ¿no es cierto? Porque la fiebre africana porcina ha matado el 60% de la producción, por lo tanto se están estableciendo en todo el país, y no sabía en Corrientes, pero sabía que en Misiones sí, muchos criaderos porcinos para proveer a China. Acá tenemos que tener en cuenta que nosotros, como les dije anteriormente, por ejemplo, tuvimos en Río Gallegos una infección de un cerdo doméstico con 600 larvas gramos. Si alguno de estos cerdos se llegara a escapar al sistema de control, porque los accidentes pueden suceder, y si estos cerdos se van a exportar al exterior, podemos estar en serios problemas, inclusive, ¿no? Afectaría a la producción nacional. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de los criaderos de cerdos, si van a ser criaderos de cerdos tecnificados a cielo abierto o no, porque deberíamos tener en cuenta las especies circulantes y el riesgo que implican. No sé si a eso se dirigía la pregunta o no, pero bueno, quería hacer el cálculo. Bien. Bueno, acaba de entrar una nueva pregunta antes de darle la palabra a Daniel Tanzola, que está pidiendo también hablar. Celina Dillani dice que su pregunta apuntaba a saber cómo arribaban a un número de cerdos infectados a partir del análisis de los productos faenados. ¿Cómo se extrapola el número de cerdos, me imagino? No se puede hacer eso. Ella a lo mejor lo que está preguntando es a partir del modelo de riesgo del que yo comenté. A ver si es a eso, Celina, que vos... Celina, no. Podés hablar, podés habilitar el micrófono. Dice que no. No es a eso.
No, No puedo. No puede habilitar el micrófono. Pero, Celina, ¿vos te referís al modelo de probabilidad, al modelo de riesgo? Bueno, le pedimos a Celina que reformule la pregunta por escrito. Ah, bueno, él la está haciendo. Es por los dos casos que presentaste. Por los dos casos de los brotes, el brote del 2018 y el brote del 2015. Bueno, justamente por un análisis de brote, porque si bien provienen del circuito clandestino, del circuito familiar, una vez que se instala el brote, bueno, se hace todo el estudio epidemiológico, entra a SENASA, se hace todo, es decir, se hace el abordaje. Así que luego esos alimentos fueron secuestrados, se determinó la carga parasitaria, entonces, bueno, respecto a eso, qué difícil que es. Perdón, o sea, con respecto a eso, ustedes, o sea, cuando les llegan esas denuncias, lo que hacen es, en ese estudio epidemiológico, van hacia los lugares donde se hacen la faena y ahí se hace hacia el recuento de cuántos animales faenaron y cuántos animales tienen y esas cosas. De ahí sacan el número de cuántos cerdos. Lo que pasa, Matías, una cosa es el estudio, claro, una cosa es el estudio epidemiológico, pero otra cosa es cuando actúa la autoridad competente, ¿sí? Entonces, cuando hay un brote ya, en esos casos, lo que se hace es, lo que ocurre es el abordaje del brote, lo va a hacer luego SENASA, y todos los organismos municipales que tienen que ver, por lo menos en nuestro distrito. Ahí está el doctor Montali, que bien puede por ahí participar, Gustavo, si querés, porque, bueno, tu experiencia, nosotros siempre te citamos como con la técnica de digestión artificial, así que, bueno, ya que estás presente, sería muy bueno. Hola. Un placer. ¿Se escucha? Acá, sí. Bueno, che, buenísimo todo. Sí, me salía un poco de la vaina. Claro, yo dije, bueno, está muy bueno, bien. yo por mi trabajo trabajé muchos años, bueno, en la zona de Viviana también. Mis primeros pasos fueron ahí aprendí a trabajar con SENASA y al Ministerio de Asuntos Agrarios que pertenecía. Y con respecto a lo que preguntan, es que los brotes en realidad surgen de faenas domiciliarias, no surgen de cerdos faenados en frigoríficos. Entonces, una vez determinado encontrar el alimento, o sea, lo primero que tenemos que hacer, ante la sospecha, es salir a buscar el alimento para analizarlo y para impedir que se siga desparramando la enfermedad, y después vamos averiguando de dónde salió esa materia prima, si fue una faena en el hogar, bueno, y vamos para atrás a ver de dónde venía ese cerdo. Generalmente son faenas informales que vienen de criaderos informales y después los organismos competentes, municipios, SENASA y Ministerio ahora de Desarrollo Agrario en la provincia de Buenos Aires, intervienen en el criadero de donde sale ese cerdo positivo, toda la piara existente pasa a ser sospechosa y todos esos cerdos deberían ir a un establecimiento faenador, siempre y cuando la persona tenga las condiciones y eso. Y entonces después en el establecimiento faenador se le hace a todos digestión artificial para ver si hay más cerdos existentes, más cerdos triquinosos en esa piara. Pero yo un poco por ahí el comentario que quería hacer, Viviana, cuando comenté que a veces no se tiene la dimensión, si bien es una enfermedad de altísimo impacto en salud pública, fíjate que el número, por eso quise poner eso, a lo mejor no me expresé bien, el número de brotes que suceden en la provincia de Buenos Aires, entre 12 y 15, en relación a todos los cerdos que hay existentes en la provincia de Buenos Aires, que son 1,5 millones, ese número es muy bajo. O sea, entiendo que la preocupación de ustedes, pero la información no llega a 12, 15 personas que no llevaron a analizar el cerdo. O sea, no es que está todo mal, no. Obviamente sí, hay mucha deficiencia en los pequeños productores,
Pero me parece que también todo pasa por el hecho de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad personal. A través de los años de que vos citaste aquellos casos de eso, pero digo, para darle una dimensión también, porque por ahí se comenta, se habla de un caso, el otro día la noticia que decía Silvio, del caso del tío ahí en Córdoba, el titular decía estalló la triquinosis, y eran 12 casos. Yo con esto no quiero menospreciar ni ningunear, al contrario, trabajé 25 años, 30 años con esto y sigo trabajando en forma privada. Pero digo que me parece que hay que dimensionar también el problema para ver dónde apuntar. No es que todos los cerdos tienen triquinosis, no es que todos los alimentos tienen triquinosis. Es una enfermedad de alto riesgo y hay que empezar a trabajar, que de hecho se está trabajando, porque la mayoría de los cerdos positivos a triquinosis se detectan antes del consumo. O sea, en la provincia de Buenos Aires hay una vigilancia en los criaderos, en los frigoríficos, que casi no detectan nada. O sea, en faenas oficiales prácticamente no hay denuncia de triquina, y toda la denuncia de triquina sale de los laboratorios municipales y privados, donde el pequeño productor lleva la muestra. O sea, el problema está ahí, no está en la producción porcina. ¿Se entiende? Claro, están en la cría familiar, ¿sí? La comercialización por fuera del circuito comercial. Eso nomás. Bueno, sí, no quiero tomar la parada, pero bueno. Gracias a Gustavo por el aporte. Sí, estaría bárbaro. Eso para conversatorio, Gustavo. Estamos habilitados los conversatorios, así que cuando quieran organizar una... Bueno, buenísimo. Che, un placer. Nos avisan. Bueno, Celina Dillani agradece, dice que con esto queda respondida su pregunta. Hay algunas más, pero teníamos a Daniel que había pedido la palabra. Daniel. Gracias, Juan. Bueno, Silvio, Vivi, un abrazo grande a los dos, felicitaciones. Mi pregunta era muy concreta, me llamó mucho la atención. Vivi, en particular, en los dos brotes, 2015 y 2018, la relación entre enfermos de triquinelosis y expuestos es bastante menor, y quería preguntarles a los dos, a ver si tienen alguna idea, si además del azar de justamente no comerte el pedazo de chorizo seco justo que no estaba infectado, si puede haber algún tipo de explicación clínica de resistencia o qué piensan. ¿Por qué un expuesto no se enferma? Claro. Tiene sintomatología. Y depende de un montón de cuestiones. No sé, Silvio, si vos querés decir alguna cosa. Pero... ¿Por qué un expuesto no tiene? Alguien que, a ver si entendí la pregunta, que consume un alimento infectado por Salmonella no llega a infectarse. Sí. ¿Es esa la pregunta? Sí. Sí, bueno, sabemos, cabe a veces la regla general de la interacción, ¿no? Hospedero-parásito, como se pueden dar estas cosas. El sistema inmunológico, como sabemos, es muy importante, pero también hay muchas situaciones que se pueden dar. Yo recuerdo hace muchos años había un trabajo muy interesante, que nunca llegó a ser paper, pero se dio en un congreso, creo que era el de México, en el que habían evaluado en rata, ¿no? En consumo de alcohol, ¿no? Seguido de una inoculación de larvas, y eso impedía la infección. Con esto no quiero lamentarnos de consumo, pero a veces hay situaciones que son más sencillas de lo que uno puede pensar, ¿no? De la complejidad. Pero también a veces se suelen dar, hay casos en Córdoba, por ejemplo, tuvimos un caso de que, inclusive fue patagoniense, y en este caso eran una cosa bastante extraña, porque el grupo creo que eran de policías, pero el asador era una asadora, en realidad, ¿sí? Y mientras estaba asando el animal, lo iba probando. El tema es que nadie resultó infectado, solo ella, ¿sí? Por eso a veces este tipo de prácticas, ¿no? Que uno solo las encuentra como las anécdotas que rescata de cada uno de estos casos, ¿sí?
Claro, claro. Y bueno, el sake que toman los japoneses para poder tolerar las infecciones de anisakis también puede andar también, ¿no? Da igual. Claro, Sí, bueno, gracias. El alimento, lo que comas, la cantidad, hay un montón de factores, hay múltiples factores. Bien, no, simplemente me llamó la atención porque ponías valores concretos de expuestos y después los enfermos eran mucho menos. Digo, bueno, ¿qué pasó entre uno y otro caso? Pero me llamaba la atención, Vivi. Porque bueno, sí, tiene que ver con eso, fundamentalmente, con factores individuales y con factores en la distribución del alimento, lo que comas, si la porción tiene o no, porque Claro, bueno, esto no, claro. no es homogéneo. Gracias, cariños. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, Sixto Costamaña comenta que en Bahía Blanca hace varios años hubo un brote de frigorífico y que, si mal no recuerda, se enfermaron 400 personas y hubo un fallecido. Bien, hay alguien también desde Corrientes que manda saludos y felicitaciones, no sale el nombre, pero dice que en Corrientes tuvieron un brote y que coordinó la investigación donde Silvio tipificó la especie de Trichinella spiralis, pero fue por consumo de piezas de caza, chancho moro de los esteros y cañadas. Así que Silvio debe saber el nombre de la persona. Ah, no está el nombre. No me acuerdo ahora, no me acuerdo bien quién era, no sé si será Gustavo Fernández o... Ah, acá está Gustavo, sí, acá pone, hola Gustavo, ahí está. Ah, Gustavo está bien. Ah, Gustavo bien. Fernández. Gustavo, gracias por el aporte. Bueno, hay más comentarios. Saludos, felicitaciones. Silvia Díaz dice que tiene entendido que hay un número umbral de larvas por gramo de alimento para la infestación. Es una pregunta para Silvio. Bueno, esta es la información que tenemos de los estudios que se hicieron a nivel experimental, ¿no? Con ratones. Y si no me equivoco, el número mínimo en este trabajo eran entre 4 a 6. Siempre se establece que el número teórico mínimo es 2, es decir, como son sexos separados, debe ser un macho y una hembra, nunca puede ser una larva, ¿sí? Es imposible, una larva. Y el número mínimo sería 2, pero macho y hembra. Pero en este trabajo creo, si no me equivoco, hace muchísimos años que lo leí, en ratones, creo que eran entre 4 y 6 larvas, el número mínimo, ¿no? En ratones. En el hombre, bueno, esto es imposible de saberlo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta a la gente que trabaja con triquinosis, con cerdos y con jabalíes. ¿Es común la existencia o la presencia de Physocephalus exhalatus en jabalíes silvestres de Argentina? ¿Alguien tiene esa idea, ese dato? Yo desconozco. ¿Es un nematodo típico? Desconozco, Juan, por completo. Desconozco también. Bien. No, porque es un nematode típico de los jabalíes y está citado en algunos peces en México, pasa por un coleóptero y estamos encontrando algo que podría ser eso en peces de mar chiquita y en mar chiquita hay una población de jabalíes silvestres y pensamos que... Pero claro, ¿en qué lo encontraste? ¿En heces? No, enquistados. En Juan. ¿Músculo? ¿Lo de músculo lo encontraste? En vísceras. Ah, en vísceras. Claro, en mi caso a mí llegan músculos. Rara vez me puede llegar una víscera, pero como una contaminación. También son músculos. Claro. Por eso. No, yo me refería a alguien que esté trabajando con cerdos o con jabalíes que encuentren el adulto. No. Juan, tenemos una exalumna nuestra que está como becaria trabajando en Tandil y trabaja básicamente con los jabalíes del Parque Palmar del Colón, allá en Entre Ríos. Vos sabés que ahí se hace un control de caza deportiva 3 días por mes. Se habilita la caza de jabalíes ahí en el parque, controlada por los guardaparques, y ahí tendrías un contacto importante porque se faenan jabalíes bastante en las épocas donde hay liberación de la caza. Así que por ahí podés contactarte con Agustina Tamone, Perfecto. que puede conseguirte. Mandame el contacto. Ya te lo mando. Que le escribimos. Gracias. Dale.
Yo aprovechaba la boleada porque como estaban hablando de jabalíes. Yo la verdad que no. Ahí te escribió Juan Eugenia, fíjate, en el chat. Eugenia, que es la chica que trabaja con nosotros, que está con los pejerreyes de mar chiquita. Sí, en el hígado y en el intestino están inquietas. Las larvas son bastante comunes. Así que bueno, veremos. Bueno, Jorge Manuel dice, saludos desde Perú, debe ser Cárdenas. Sí, Jorge Cárdenas, bienvenido, un gusto recibirte desde Perú. Y de la Asociación Peruana de Mintología e Invertebrados Afines, manda felicitaciones y saludos. Un gusto, Jorge, un abrazo grande. Y creo que no tengo más preguntas. Me pierdo un poquito en el chat cuando empiezan a aparecer nuevos textos porque se me va moviendo. No hay nada más, Juan. Y no hay nada más. Así que bueno, si alguien más quiere agregar algo, abrir el audio y hacer algún comentario, lo podemos hacer ahora. Hay un comentario de Sixto otra vez que dice que en el segundo cuatrimestre del año que viene, organizado por la Subcomisión de Parasitología de la Asociación Argentina de Microbiología, se realizará la primera jornada argentina de triquinelosis en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Muy bueno, Raúl. Y bueno, y proponer acá, ya que hay varios parasitólogos, el conversatorio, este conversatorio podría ser uno de triquinela, y ahí entonces... Encantadísimos de inaugurar nuestros conversatorios de la APA con un conversatorio de triquinela. Sí, en la página de la asociación hay una breve descripción de qué consisten, o en qué van a consistir, porque todavía no los hemos implementado. Un breve instructivo, así que si se comunica con difusión, les vamos a dar todas las indicaciones y la APA va a prestar toda la difusión y toda la organización para que los podamos hacer como la mejor manera que tenemos de interactuar entre los... Ay, sería bárbaro. Doctor Montali no puede... no escucha. Gustavo no escucha, dice. Le ponemos un texto en el chat que está Gustavo y lo invitamos a que realice con Viviana un conversatorio de triquinelosis, Matías. Sí, sería bárbaro. Ahí voy. Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Antes de despedirlos, les quería hacer un anuncio que intenté 2 veces hoy para aprovechar el tiempo. La Sociedad Argentina de Protozoología nos ha invitado a participar de su propio ciclo de charlas y hemos enviado como nuestra representante a Graciela Navone. Así que los invitamos a todos a que se fijen en la página de la asociación nuestra. Está el flyer o el anuncio de la charla que va a dar Graciela Navone en representación de la APA en el ciclo de charlas de la Sociedad Argentina de Protozoología. La charla se llama Epidemiología de las parasitosis intestinales por protistas, distribución actual de las infecciones humanas en Argentina, implicancias sanitarias. Así que están todos invitados y tienen el link para entrar a la charla en el anuncio en nuestra página. Podemos habilitar los micrófonos y hacerles un aplauso por la participación. Muy bueno. Gracias Viviana, gracias Silvio, y bueno, inauguremos el ciclo de conversatorios con triquinelosis, entonces los esperamos. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, fue un gusto, un placer. Gracias. Gustavo Fernández tiene la mano levantada, si quiere puede abrir el micrófono y hablar. Gustavo. Nada, solo agradecerle y bueno, decirle que es un hermoso encuentro y que nos sentimos muy cómodos porque la verdad que las disertaciones fueron excelentes. No solo de muy buen nivel, sino que bueno, se entendió perfecto. A veces la biología molecular es difícil entenderla, pero bueno, así que muchas gracias por todo. Un abrazo y nos estaremos encontrando pronto. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, Gustavo.
Gracias, un gusto. Y bueno, con esto entonces damos por terminado. Los esperamos el miércoles que viene en la próxima charla de nuestro ciclo. Y quedan de entonces todos invitados también a proponer y participar de los conversatorios que deseen organizar. Se comunican con nosotros y entre todos vamos a ponerlos en práctica. Buenas tardes y muchas gracias a todos.